Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este primer diálogo entre filosofía y física. Mi nombre es Ida Macías, soy estudiante de Filosofía y Ciencias Sociales aquí en el ITESO. Y me permite el maestro Rubén Corona pasar a decir unas palabras, por favor, de bienvenida. Pues sí, porque pues que ni modo que te quite, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, me pidieron que por parte de Filosofía, ¿no?, del Departamento de Filosofía y Humanidades, inaugurar esta serie de discusiones, esta serie de conferencias, de diálogos entre ciencia y filosofía. Pues les agradezco mucho la ocasión de estar aquí. No venía preparado, pero traigo un pequeño rollo. En realidad no es mío. Me tomé la libertad de pedirle a uno de mis filósofos favoritos prestadas algunas palabras que creo que pueden ir bastante ad hoc a este intento, ¿no? Dice, voy a citar a Spinoza, y el hecho, dice Spinoza, es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, nadie ha enseñado la experiencia hasta ahora qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer, salvo que el alma lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad y de que los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos. Ello basta para mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de la naturaleza, puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas a su propia alma. Además, nadie sabe de qué modo ni con qué medios el alma mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. De donde se sigue que cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del alma, por tener este imperio sobre el cuerpo, no saben lo que dicen, y no hacen sino confesar con palabras espaciosas su ignorancia. Creo que uno de los filósofos que más se opuso en su tiempo a la división entre el mundo de lo físico y el mundo de lo humano fue sin duda Baruch Spinoza. La cita que escogí para esta ocasión, un poquito larga, pero yo creo que está interesante, trata de establecer el mundo de la afectividad humana no desde los asuntos del espíritu, sino desde los asuntos de la naturaleza. En algún momento Spinoza también dice: no se puede tener un reino dentro de otro reino o un imperio dentro de otro imperio. Para decir que los asuntos humanos no son ninguna excepción, sino una particularidad del mundo natural. Es más, son puramente naturales, ¿no? El único problema, dirá Spinoza, es que nadie se ha ocupado de probar cómo se da la continuidad entre uno y otro. Esta crítica no solo destruye las supersticiones creacionistas y las de aquellas personas que quieren ver en el mundo de lo humano la introducción de una excepción que se da en la naturaleza de la mano del mismísimo Dios. Nos pone en el plano de considerar que, más que creer que las humanidades están puestas en rivalidad con la ciencia, saber que ambas cosas son naturales, pero todavía no sabemos cómo. Si hay alguna articulación entre filosofía y ciencia, esperemos que en estas conferencias se haga más visible, ¿no? Que pues el diálogo, desde puntos de vista tal vez distintos, sea un diálogo entre puntos de vista que no son opuestos, ¿no?, sino que de alguna manera yo creo que se complementan y nos hacen entender un poco más los misterios de la naturaleza, del lado del humano, del lado tal vez de lo natural,
y ¿por qué no del lado de lo divino? Pues muy bien, bienvenidos y bienvenidas, y ojalá sea una buena ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, estos diálogos surgen de la inquietud por fomentar interés en la comunidad universitaria por el pensamiento filosófico y el conocimiento científico en la comprensión de la naturaleza, así como la justificación y la relación entre dichas disciplinas. Posteriormente a esta presentación, abriremos el intercambio entre nuestros dialogantes, al final del cual habrá un espacio para preguntas del público. Les pedimos enfáticamente a los que desean participar en esta última parte que previamente a sus participaciones clarifiquen y estructuren su pregunta, por lo que hemos dispuesto papeles que supongo ya les repartieron. Y si no, hay más en la mesa de ese lado, para que sean unas participaciones claras y el diálogo pueda fluir un poco mejor. Recomendamos que las preguntas sean sobre la intelección de lo dicho por los participantes, o sea, solicitando aclaraciones. Pueden ser preguntas de profundización o preguntas críticas. Les pedimos que planteen sus preguntas de manera sucinta, directa y cordial. Muchas gracias. Ahora, la temática del diálogo de hoy es el espacio. Como dialogantes tenemos a la doctora en astronomía Lorena Arias Montaño, quien es profesora e investigadora de la Ibero Ciudad de México, en donde además realiza trabajo de divulgación de la ciencia como directora del Centro Astronómico Clavius. También nos acompaña el doctor en filosofía José Pedro Arriaga Arroyo, profesor e investigador del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Ahora, el diálogo de hoy contará con 4 partes. En la primera, los interlocutores, la doctora Lorena Arias y el doctor Pedro, expondrán su planteamiento inicial. Cada uno tiene aproximadamente 10 minutos para ello. Posteriormente, como segunda parte, disponemos de 30 minutos para el intercambio dialógico entre los ponentes. Después, cada uno del profesor y la profesora dispone de 10 minutos para un apunte final, señalar lo que considere más relevante del diálogo. Y por último, es la parte de interacción con el público para que tengan claras sus preguntas. Para comenzar el diálogo, proponemos a nuestros dialogantes la siguiente pregunta. Claro. El concepto de espacio parece ser fundamental para explicar, por un lado, cómo funciona el universo y por otro, cómo es que ese universo es conocido. Piénsese que nuestra relación con el mundo es siempre espacial en algún sentido. Sin embargo, las concepciones del espacio que la física elabora no parecen siempre coordinar con nuestra experiencia espacial. Considérese cómo en física es necesario hablar de deformaciones del espacio o de espacios de dimensiones irrepresentables, mientras que el espacio de nuestra experiencia parece ser siempre el mismo y por tanto no deformable, y además siempre nos parece asequible representarlo, por ejemplo en imágenes. ¿Querrá decir esto que no hay entonces un espacio como tal, sino diferentes representaciones científicas y no científicas del mismo? Ahora bien, le damos la palabra al doctor Pedro Arriaga. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada es un gusto estar aquí y ver tanto interés en los diálogos. Yo quisiera abordar un poco la cuestión pensando en esta idea de las distintas representaciones del espacio, ¿no? De ahí quiero arrancar. Y creo que hay representaciones, así como muy generalmente hablando, podríamos hablar de 3 tipos para ir haciendo un esquema, ¿no? Representaciones que podemos llamar de sentido común o cotidianas, representaciones que más bien son de tipo matemático y de tipo físico, es decir, representaciones científicas propiamente hablando, y otra tercera que podríamos decir son representaciones o concepciones más bien de corte filosófico. Introduzco esta distinción un poco para mostrar que cuando hablamos de espacio podemos hablar de en diferentes sentidos, denotando algo que no es exactamente igual, ¿no? En este caso no es lo mismo cuando yo hablo de el espacio de mi cajón vacío, ¿no? O más o menos lleno, depende del día,
o una representación, por ejemplo, de un espacio topológico que representa ciertos axiomas y que yo puedo derivar ciertos teoremas con respecto de él. A, por poner ya un caso filosófico, y bueno, acá ni modo, tengo que echar un ejemplo puntual, y el ejemplo que tengo a mano, porque estoy dando curso de Kant, pues es Kant. Entonces, puedo yo también argumentar que el espacio no es algo que yo me represento de manera meramente conceptual o de manera meramente intuitiva, sino que es la condición incluso de la representación intuitiva. O sea, que no me puedo imaginar las cosas sin espacio, que no puedo intuir las cosas sin espacio. Bien, ahorita no es tan importante que le crean o no a Kant o que entiendan lo que Kant quiere decir. Acá lo importante que quiero poner sobre la mesa es que hay diferentes formas de abordar el concepto y por lo tanto hay diferentes, a primera vista, caminos para la intelección de la cosa, ¿no? Y lo que inmediatamente viene a consideración, creo yo, es qué es lo que buscamos cuando representamos el espacio de cierta manera. Es decir, a qué atiende esta manera en la que hablamos del espacio. Y en la vida cotidiana, pues son las cosas prácticas de diario con las que nos servimos y tal. La ciencia tiene sus propias pretensiones de objetividad, de explicación, de predicción, etcétera. Y las filosóficas, que son en las que yo me tengo que estar, bueno, no me tengo que estar, pero sí en las que de por sí mismo estoy más familiarizado con ellas, siempre han pretendido de alguna manera ser algo así como una explicación, una comprensión que no se reduzca y que posibilite incluso el comprender cómo es que utilizamos esos conceptos, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito científico. Aquí hago entonces una primera distinción también que para mí es completa y absolutamente necesaria, que es que la disposición, digamos, filosófica no es exactamente equivalente a la disposición que hay en la vida cotidiana y en la ciencia. Ese es para mí un punto de partida, clave para entender sobre todo o para querer explicar qué es lo que a la filosofía le puede interesar, por una parte, pero también cuál es su relación con esas otras dos cosas que también están en consideración. Solamente quisiera ir cerrando un poco con esto. Esta idea que les presento, esta división, creo yo que incluso es generalizable a todo el ámbito de las prácticas humanas. Esta es una idea que también considero fundamental en la filosofía misma, en su práctica y en su historia, ¿no? Que es que las cuestiones filosóficas no son invenciones, no son elementos que un ingenio haya superpuesto a la vida y a las actividades humanas. Todas las preguntas filosóficas, todas las preguntas que constituyen, por dar una definición aquí tranquilita de filosofía, la historia de la filosofía. Acordemos que la filosofía es por lo mientras lo que históricamente hemos dicho que es la filosofía. Todas esas preguntas encuentran siempre un punto de toque con una práctica humana. Y en ese sentido no son algo, repito, ficticio, superpuesto, sino algo que orgánicamente se desarrolla a partir de las prácticas humanas. No quiero decir con esto algo así como que sin filosofía sea imposible existir en el mundo. No es lo que estoy intentando decir. Lo que estoy intentando decir es que cuando nos hemos dispuesto ya a hacer esta clarificación o justificación de estos conceptos, en este caso el de espacio, es porque algo pasó en nuestra vida práctica, y entiendo aquí también por vida práctica nuestra vida, digamos, teórica práctica, ¿no? Es decir, la ciencia es una práctica humana en algún sentido, y entonces entiendo también a la ciencia como una práctica humana que requiere clarificaciones. Y aquí es por esto que creo que es una
distinción necesaria entre la actitud filosófica y las actitudes de las ciencias y de la cotidianidad. A la filosofía se le exige, se le demanda por la naturaleza misma de la disciplina que esas explicaciones que dé sean lo más fundamentales posible, lo más allegadas a algo así como una explicación última de las cosas. Sea esto conseguible o no, y esto ya es en sí mismo también una cuestión filosófica, por cierto, esa es digamos, una línea de fuerza constante en la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, yo quisiera abrir este diálogo puntualizando que por más que los conceptos de espacio que la ciencia pueda elaborar desde sus propias formas de abordar la cuestión, estas siguen teniendo en paralelo, no en equivalencia, no digamos, en competencia, sino en paralelo, cuestiones filosóficas que están implícitas en ello. Y con eso yo terminaría mi apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora continuamos con la doctora Lorena. Buenas tardes y primero que nada, gracias por la invitación al ITESO. Como lo leyeron a la hora, lo escucharon a la hora de la presentación, yo soy astrónoma y aquí quiero hacer una primera aclaración. Me hago llamar científica desde el punto de vista de que me dedico a un área de la física que es la astronomía, que intento dar explicaciones a lo que observamos, pero no he tenido una formación, digamos, de filósofa de la ciencia o quererme dedicar a eso. Entonces digo, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea en este diálogo, pero yo lo quiero ver como algo bueno en el sentido de que mi punto de vista pues va a ser algo genuino desde un punto de vista científico. Y soy astrónoma y algo de lo que tratamos mucho en la astronomía, sobre todo en la parte de la divulgación, son las cuestiones de astrología. Entonces decimos, bueno, en algún momento, en algún momento la astronomía y la astrología eran una cosa y en algún momento tomaron caminos diferentes. Yo lo veo un poquito similar con la ciencia en general, particularmente la física y la filosofía. En algún momento eran una cosa, una misma cosa. No quiero usar de pronto el término cosa porque sé que en la filosofía usar la palabra cosa puede tener implicaciones, pero a lo que me refiero… Le voy a cambiar el micrófono porque hacen señas de que por allá… Ok. Lo que pasa es que también tengo la voz un poco débil. Entonces, yo creo que partimos de un camino, de un mismo camino. No quiero decir que en algún momento se hayan separado, como en la similitud que de alguna manera estoy haciendo con la astrología y la astronomía, pero en ese sentido, tomando un poco lo que dice Pedro, yo creo que pues no deberían ser cosas diferentes y deberíamos encontrar una convergencia entre los dos. Bueno, ahora ya tomando el tema del que nos atañe hoy, que es el espacio. Bueno, tampoco espero que esto sea una clase de las concepciones del espacio que se han tenido, pero como ustedes saben, y como lo mencionó de alguna manera también Pedro, pues podemos entenderlo y se ha entendido históricamente también desde pues, diferentes perspectivas, que puede ser lo que a lo mejor ahora es más lo que la ciencia y la física entiende como espacio, como este continente o esto que contiene a todo, y el espacio que puede ocupar cada cuerpo, ¿no? Les digo, no pretendo recorrer todos los conceptos históricamente, pero pues quiero tomar la parte de donde decimos que empieza la física y lo que llamamos ahora la física clásica, ¿no? Y la gran diferencia de los conceptos o de este espacio que visualizaban uno de los grandes físicos que fue Newton,
y que para Newton existía este espacio justamente como continente y que era un espacio absoluto, un espacio infinito, homogéneo y en reposo. Y respecto de ese espacio entonces se podían entender el espacio relativo, donde entonces se pueden tener estas cuantificaciones o medida de lo que ahora llamamos la posición, la velocidad, la aceleración y todo eso, y que escribió Newton en su obra famosa de Los Principia. Y paralelamente, pues uno de los grandes opositores, y no nada más en ese concepto, sino también en muchas otras cosas, Leibniz, pues para él el espacio pues no tenía sentido sin la presencia de los cuerpos, entonces no podía existir como tal, ¿no? Cuando nos vamos a la pregunta que nos dan de inicio es que, bueno, pues parte de lo que queremos explicar de la naturaleza tiene que ser con nuestras experiencias, con nuestros sentidos, pues el conflicto que parece nos encontramos actualmente, pues es con lo que llamamos ahora la física moderna. Newton, Leibniz le llamamos típicamente la física clásica, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahora uno de los fundamentos de la física es la teoría de la relatividad, y en pocas palabras lo que nos dice la teoría de la relatividad es que ya no podemos hablar únicamente del espacio y usar el tiempo como un parámetro independiente, sino más bien que es algo que está junto, ¿no? Entonces tenemos un universo en 4 dimensiones. Y en estas 4 dimensiones, la relación entre las 3 dimensiones típicas de altura, profundidad y largo, pues en estas 3 dimensiones lo que tenemos es que el espacio se curva. Y eso, pues de pronto, va más allá de nuestras intuiciones, justamente. Pero yo creo que aquí no es que estemos hablando de diferentes cosas. En términos de nuestra experiencia, pues el asunto es que lo representamos en imágenes, lo representamos con coordenadas, pero la forma en que lo podemos o lo queremos entender en términos de imágenes, seguramente han visto esta ilustración, que le llamamos ilustración artística, pero fundamentada en lo que queremos representar en términos de teorías físicas, de la curvatura del espacio-tiempo, y que nos visualizan al espacio como una sábana. Y entonces, en términos de la masa que tiene el cuerpo que está en esta sábana, que es el espacio-tiempo, pues entonces esto se va a curvar. Si lo que tenemos es una pequeña esfera o una esfera de ping pong, pues la sábana básicamente se va a quedar plana, pero si tenemos una bola de boliche, pues entonces la esfera se va a curvar más. Entonces, el detalle ahí, pues es que estamos visualizando el espacio-tiempo en un asunto de 2 dimensiones. Y entonces, cuando se curva, esa curvatura la estamos representando en una tercera dimensión, en una especie de tercera dimensión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema de representación, y de que a la hora de representar ya no lo podemos hacer del todo, porque entonces lo que se está deformando es algo en 3 dimensiones, ¿no? Pero un poquito a lo que quiero llegar es que estos efectos nosotros los podemos percibir y los podemos medir, y no es que estemos hablando de cosas diferentes, sino más bien a qué escala, en términos de la física, se dan estas deformaciones. Y de cualquier forma, pues esto lo vamos a tener que entender también desde el punto de vista de la filosofía. Y aquí algo donde yo quiero que en algún momento también entremos, es que se ha criticado mucho a los físicos en términos, como les decía yo inicialmente, y estoy haciendo una autocrítica, de no tener una formación o no de estudiar formalmente la filosofía de la ciencia. Entonces, de alguna manera estamos haciendo física sin tomar en cuenta esa parte. Y ha habido críticas desde los 2 puntos, ¿no? Desde que los físicos no sabemos de filosofía, y también ha habido físicos, e incluso un ganador de premio Nobel, y que dice que la filosofía en realidad a estas alturas de la física moderna
pues ya no nos está ayudando en nada, ¿no? Entonces yo querría aquí como concluir un poco, primero que nada, bueno, cerrar esta primera parte, primero que nada que no estamos hablando de cosas diferentes cuando decimos la representación del universo desde el punto de la física, pero que pues tenemos que seguir en el camino de la filosofía. Sí, perdón. Muchas gracias. Ahora procederemos con un diálogo. Doctor Pedro, ¿algo que decir? Sí, gracias. Quisiera retomar esta idea de la necesidad que los científicos puedan o no tener de la filosofía para... Primero, creo que es una buena pregunta. ¿Para qué? Creo que es más o menos evidente por la vía de los hechos que para la práctica propiamente objetiva de creación y desarrollo y crítica de las teorías científicas, tal cual como pretenden que es su labor, no es como absoluta y estrictamente necesario que sepan filosofía, y ese es el otro problema, filosofía de la ciencia o filosofía en general. Digo que es el otro problema porque una cosa que no es completamente unívoca tampoco es qué designamos con el vocablo filosofía. Hay cosas, hay partes de la filosofía o que consideramos partes de la filosofía, y yo estoy de hecho un poco reticente a que ese sea el caso, pero pónganle que sí. Digamos por el momento que tradicionalmente algo como la lógica es parte de la filosofía. Tradicionalmente es como, si hay un curso de lógica, casi siempre estará en los departamentos de filosofía, ¿no? Y luego no hay uno, hay 5 en algunas universidades porque son muy lógicos, ¿no? En la Veracruzana pasaba esa cosa. Bueno, evidentemente, creo yo, un científico se entrena en la lógica de manera más o menos intuitivamente. Cuando se hace una demostración matemática, cuando hay que realizar un experimento, cuando se estudia algún caso, se sabe más o menos que no se puede afirmar el consecuente, que hay unas reglas que son de, no sé, de precisión, de determinación, de repetibilidad, en fin. Un montón de condiciones que más bien suelen caer bajo el nombre general de la metodología. Es una cuestión metodológica. Esa parte de la filosofía, eso es un poco también lo que les decía anteriormente. Todos razonamos. A veces, a pesar nuestro, razonamos de manera intuitiva, ¿no? Si está el rojo, por lo tanto no debo pasar. Bueno, todos razonamos, pero no todos sabemos lógica. Una cosa es la práctica de lo que se hace y otra cosa es decir, no, esto obedece a un criterio, a una ley, a una regla y es esta y tal y cual. Este es precisamente el asunto que yo les decía. En la práctica humana hay cosas que podemos teorizar y que podemos ir clarificando y de repente pues ya no son cosas puramente de la práctica humana, sino de cierto pensamiento reflexivo que busca la claridad y que le llamamos muy holgadamente filosofía. Hay otras cosas que ya podríamos llamarle filosofía de la ciencia, que quién sabe realmente qué tanto estén implicadas en la práctica científica. Eso sí, yo no podría decirlo de primera mano porque yo no llevo a cabo esa práctica científica, por lo menos en el modo experimental. Medio le hago el cuento a la cosa matemática formal porque pues soy profe de lógica y siempre me ha gustado la lógica y la lógica, como las matemáticas, se hace en un pizarrón y se demuestran cosas en un pizarrón, ¿no? Y entonces hay que demostrar teoremas, pum, y uno se echa la demostración y se acabó. Pero experimentalmente no tengo ni la más remota idea realmente de cuáles son los criterios evaluativos para decir que tal o cual experimento tiene o no validez, etcétera, etcétera. Bien. La filosofía de la ciencia
para empezar, rara vez se enseña con ese corte metodológico. Y aparte de eso, hay una tendencia que ya también me gustaría preguntar a los científicos o a los que tienen cierta relación con carreras científicas. ¿Qué tanto les es útil estos cursos de filosofía donde se hace el recorrido de la historia del concepto fulanito, ¿no? Y entonces estudia la ciencia desde Aristóteles hasta Bohr, o quién sabe quién, ¿no? Aparte como si fueran 2 días, ¿no? de historia, se estudian 20 y tantos siglos del concepto de ciencia y se aprenden muchas minucias semánticas sobre lo que los griegos pensaban y los modernos y los contemporáneos, etcétera, etcétera. Y quizá haya otra manera más adecuada, más, no sé cómo decirlo, que ayudará más a la práctica científica como tal. No digo que el otro no sirva. Sirve, pero no exactamente para eso. Esa es otra discusión que queremos hacer. Pero quería sobre todo hablar un poco de esa necesidad de la filosofía. Porque aparte, creo yo, y este es como más mi punto de vista en particular, hay algo que no tiene que ver meramente, déjenme decirlo así, ni con cuestiones metodológicas, ni con cuestiones históricas, alrededor o culturales acerca de este objeto que es la ciencia, sino creo que hay problemas filosóficos intrínsecamente puestos ahí que son como la vida misma de la filosofía. Me explico. Ya bueno, y aquí tengo que decir, ya meter nombres y cosas y ni modo. Quería hablar lo más limpio posible fuera de autores y tal, pero aquí tengo que darle honor a quien honor merece. Esta idea no es mía, es de Husserl, porque como muchos sabrán, pues es como al que tengo en el buró, ¿no? Así el que leo antes de dormir. No es cierto, no leo antes de dormir, pero qué aburrido. Pero sí es como mi filósofo de cabecera, digamos, ¿no? Y la idea que tenía Husserl es que la filosofía realmente complementa, él lo llamaba una distribución de tareas entre los científicos objetivos, o él les llamaba de la actitud natural, pero eso no les va a significar nada. Los científicos, digamos, al uso, y los científicos filosóficos, porque déjenme platicarles que este hombre consideraba que la filosofía también era una ciencia. Entonces, hay ya otra discusión, por cierto, ¿no? Bueno, pero lo que él buscaba precisamente era complementar la racionalidad del trabajo científico. Racionalidad que ya estaba en marcha, eso es lo que él considera, en la práctica científica, pero que no alcanza a llegar a los extremos necesarios que necesitamos para clarificarla por la manera propia en que la ciencia opera, que es ocupándose de los problemas en la actitud que le es propia, ¿no? Dicho de otra manera, si disculpe por los ejemplos, tiendo a hablar de matemáticos intuitivamente, pero vamos a hablar de físicos. Si un científico tiene que estudiar y comprender qué es un espacio Calabi-Yau, porque tiene una conferencia que dar y no sé qué, lo que él tiene que comprender o ella tiene que comprender es algo de un orden muy distinto a si se preguntara, oigan, ¿y ese espacio cómo lo determinamos objetivamente? ¿Cuáles son las notas características de decir que eso es objetivo? Y claro, esa pregunta por la objetividad de lo que está presentando ya no es una pregunta por la cosa, sino por la forma de estudiar la cosa. Y un problema interesante es, esa pregunta por la forma de estudiar la cosa, ¿la podría responder de la misma manera que estudia las cosas? Tradicionalmente en filosofía pensamos que no, porque eso implicaría algo así como una especie de círculo probatorio, algo ahí que no está muy bien, ¿no? Pero bueno, aquí quiero parar porque si no me sigo y quisiera tener por lo menos esas preguntas aquí en la mesa sobre qué más puede haber y sobre todo sobre el concepto de filosofía que me parece que es como sumamente vago, sobre todo en las presentaciones académicas, ¿no? Pero bueno. Antes de estudiar física, cuando yo era joven,
muy joven, de hecho diría cuando yo era niña o cuando estaba, digamos, en la secundaria, pues ustedes saben, ¿no? Siempre de alguna manera ahí en el plan de las asignaturas que tenemos, pues algo nos platican de la historia de los filósofos. Y para mí la filosofía en aquel entonces, pues era esto, hacer el recuento de las ideas de los filósofos clásicos, sobre todo. Y yo me preguntaba, ¿y qué hacen? ¿Existen los filósofos actuales? O sea, en la actualidad hay filósofos. No lo hago ahorita, se los aclaro, ¿no? Eran unas ideas que yo tenía hace tiempo, antes de dedicarme a la ciencia. Y yo preguntaba, o sea, de entrada, ¿actualmente se están formando filósofos? Y si sí, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Porque entonces para mí el concepto de la filosofía era justamente eso, hacer la revisión de las ideas. Y bueno, pues entonces ya, cuando decidí que quería ser astrónoma y me dijeron que la astronomía no existía como carrera y me dijeron hay que estudiar física, pues yo dije, pues va, no sabía en lo que me estaba metiendo, pero pues ahí fui a estudiar física. Y como nos pasa a los estudiantes de física en el primer semestre, todo había que demostrar. Y no existen los libros donde te enseñen a demostrar las cosas. Y fue para mí un shock así verdadero, y que no soy la única, mis compañeros lo platicamos y decimos, o sea, pero ¿por qué hay que demostrar que 1 menos 1 es 0 o que todo un número tiene su negativo? Lo que sea, ¿no? Hay que demostrarlo. Entonces, mi percepción es que aprendemos la lógica de una manera particular y después también aprendemos el método científico de una manera peculiar, pero no lo vemos como filosofía como tal. Y yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Como Pedro, me voy a referir ahorita también a un nombre y apellido. Albert Einstein, regresando al asunto de nuestras vivencias o de querer ver la ciencia como algo, que algo que podemos experimentar o que vamos a tenerlo. A mí me llama mucho la atención el caso de Einstein en el sentido de que él dice que, bueno, para empezar, o sea, fue una mente peculiar, ¿no? Ya cualquiera de nosotros quisiera tener un intelecto de ese tipo, pero en algún momento dice que, pues que la teoría de la relatividad nace a partir justamente de esas cosas, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cuál es la palabra que se usa para decir que? Empírica, justamente, del empirismo, ¿no? De que todo salió a partir de la experiencia. Pero el mismo Einstein después como que cambia el rumbo y dice, bueno, pues no todo tiene que venir de la experiencia. Las matemáticas mismas y por sí solas son suficientes para hacer teorías y no necesariamente vamos a poder darle validez a esas teorías, que es uno de los conflictos que actualmente hay en la física moderna, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, como nos dice la pregunta inicial, de más allá de las 4 dimensiones, y ya de entrada nos cuesta un poco entender el espacio-tiempo como 4 dimensiones, cuando nos dicen que de pronto necesitamos las 11, pues ya no lo podemos entender. A lo que voy aquí es, y nuevamente desde mi experiencia y perspectiva como actual académica que se dedica a la ciencia y que tuvo un proceso de formación un tanto abstracto en las matemáticas y después una enseñanza del método científico, no sé, creo que intrínsecamente y sin pensarlo, hacemos filosofía, ¿no? No sé cómo, pero intrínsecamente hacemos filosofía. Bueno, aquí me quiero detener un poco. Qué buen momento para detenerse, porque me da la pauta para seguir. En efecto, yo considero que, como decía, en las prácticas humanas hay filosofía implícita y no es gratuito que muchos físicos, digamos los grandes nombres,
de repente la hayan visto como muy clara, ¿no? A partir de determinar la realidad de las cosas o las condiciones universales y necesarias, ¿no? Como se pensaba en la física clásica. Era evidente que había algo ahí de respuesta absoluta y general a preguntas precisamente sobre la realidad, sobre la realidad como tal, ¿no? Y yo por eso insistiría en que la práctica científica tiene esas implicaciones. Y quisiera hacer ahora ir a otros dos puntos que creo yo que son más o menos complementarios. Uno es autocrítico, ¿no? A la forma en que tradicionalmente pensamos la filosofía y también la enseñamos, yo incluido, que es también por el contrario lo laxos, bueno, para empezar creo yo lo ausentes que son luego las formaciones científicas en los cursos propiamente de filosofía. Tenía yo un profesor, que por cierto era un marxista, no sé si esto tenga que ver, que sea marxista o no, pero eso decía mi profesor marxista, que un filósofo que solo sabe de filosofía no puede ser sin un mal filósofo. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Y por ejemplo, a mí, ya yendo un poco también a este plano personal, que qué bueno que lo haya hecho la doctora y así me siento como permitido de ir ahí. A mí que siempre me interesaron los problemas epistemológicos, es decir, de cómo conocemos, qué significa conocimiento objetivo, qué es la verdad, ese tipo de problemas. La ciencia es el lugar natural donde decimos que hay verdades. Es como nuestro mejor lugar de verdades que hemos construido histórica y socioculturalmente, ¿no? Se volvió ese paradigma de la verdad en buena medida. Y por eso entré un poco por ahí. Y realmente creo que se nutre mucho la reflexión filosófica y que en cierto punto incluso es completamente necesario que haya algo de formación científica. Si me preguntaran bien a bien qué, no sabría decirlo con toda... Bueno, sí, lógica. Eso sí, creo yo que... Pero eso creo que lo deberían de estudiar todos. Todos en la vida académica deberían tener un curso de lógica en su vida. Eso es una creencia universal que tengo. Y por una razón muy sencilla, porque en toda actividad académica se argumenta. Y entonces la teoría de la argumentación debería de ayudarnos a ello, ¿no? Entonces, esa es mi razón y mi motivación para ello. Pero más allá de ello, creo que es buena en sí misma la información y la formación científica en cierto momento y sobre todo esta experiencia de aquí hay una afirmación, pero hay que demostrarla, es una gran experiencia, la recomiendo ampliamente. Dedíquense a mostrar un día algo, un teoremita chiquito, para que vean cómo se piensa y cómo se razona, y eso es un gran ejercicio, quisiera decir hasta espiritual, ¿no? Se necesita concentración, se necesita tiempo, se necesita paciencia, a veces días para que la cosa salga, y es un gran ejercicio. Y entonces un poco mi autocrítica va hacia esa idea que se ha tenido de separación de la filosofía para con la ciencia, que luego aparte va acompañada de una especie de arrogancia extraña, ¿no? De decir, no, es que la filosofía fue la madre de las... Sí, pues qué bien, pero necesitamos que el hijo pródigo vuelva a casa, ¿no? Porque estamos muy urgidos de pensamiento objetivo y de claridad y seriedad en las formas de hacer filosofía. Y creo que eso está muy inherentemente embebido en la práctica científica, ¿no? Pero por otra parte también quería retomar el dicho de Hawking sobre esto de que la filosofía no les presta ningún servicio. Y yo me imagino, o más bien, no me llego a imaginar qué pensaba que era la filosofía y qué esperaba de ella. ¿Qué servicio podría rendirle a él, ¿no? Porque creo que una cosa que podemos estar más o menos aquí,
Yo diría que, por ejemplo, a propósito del concepto de espacio, un poco para volver al tema, no se trata de poner dos nociones en disputa. No se trata de la noción filosófica versus la noción científica. No creo que esa sea la lógica o la dinámica que impera algo de este estilo, ¿no? Como si la filosofía tuviera el mismo forma, las mismas metas, las mismas condiciones que la ciencia y se plantara incluso como una alternativa a ella. Me parece que esto no es el caso. Y me parece que es un poco lo que Hawking medio extrañaba, ¿no? Como que esperaba que un filósofo le revelara algo más bien de corte físico, pero no sé si esto era más bien, es una percepción mía o qué. Pero bueno, yo también aquí culminaría esa parte. Bueno, no, desafortunadamente no conozco bien el trabajo de Hawkins, entonces no te puedo yo dar una idea mayor. Pero algunas de las críticas que se han hecho sobre que la filosofía no ayuda en la ciencia, pues es que introducen de alguna manera prejuicios. Y bueno, retomando un poquito la formación que yo creo que debemos tener, porque yo sí estoy convencida de que tenemos que tener tanto lógica, que la tenemos en la parte matemática, cuando demostramos cosas, pero esto que llamamos y que defendemos en la ciencia como el método científico, se pinta a veces de manera muy lineal, como que generamos una teoría, que entonces intentamos validar y para eso vamos a los experimentos y si el experimento corroba la teoría, entonces decimos que pues la cosa está bien y si no, pues le buscamos por otro lado. Pero la parte experimental también es todo un tema, ¿no? Porque implica, bueno, pues, principalmente, o sea, de esencia implica mediciones y las mediciones pues tienen muchos sus asegúnes, ¿no? Muchas de las cosas y todo lo que también aprendemos muy bien en los primeros cursos de física es que toda medición tiene una incertidumbre y entre mayor esa incertidumbre pues nos estamos alejando del valor que nosotros decimos real o el que estamos esperando, ¿no? Entonces, yo no sé y en ese sentido yo más bien vengo con muchísimas preguntas, más que a tratar de decir o dar respuestas. Yo no sé otra vez cómo podemos aprender a validar de alguna manera muy bien las cosas. Yo, por ejemplo, últimamente con esto de lo que ahora llamamos ciencia de datos, de pronto decimos, bueno, pues lo que hacemos son modelos numéricos. Y de alguna manera esos modelos numéricos siento que se vuelven como el laboratorio de los físicos teóricos. Y a la vez también se pueden volver de alguna manera como la teoría para los físicos experimentales. Y ahí, en la parte de experimentación, pues el método científico, yo siento, y eso es una crítica que a veces hago, que a veces abusamos mucho en la interpretación de los datos. Entonces, ¿en qué momento decimos que lo que estamos encontrando es la verdad? No lo sé. Y por eso ahí mi pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar nuevamente en la filosofía a tener una mayor veracidad en lo que estamos experimentando, midiendo y demás? Qué buena pregunta. Sí, justamente eso es como la del millón, ¿no? Una pregunta es, ¿cuál es la verdad? Dada dos afirmaciones o muchas afirmaciones posibles,
¿Es verdad que el espacio es real en sí o es verdad que es una condición de la subjetividad? Esa es una pregunta, pero otra muy difícil y distinta es, ¿pero qué es eso a lo que llamamos la verdad? Y para la desgracia, digamos, de este tipo de auxilios o de ayudas que la ciencia pide o busca en la filosofía, parece necesario en muchos momentos primero saber qué es para después saber decir en dónde está, digamos, ¿no? Primero saber qué es para después ubicarla en general. Yo quisiera aquí también decir que creo yo que interpretación y sobreinterpretación de datos me parece que es un problema que se puede solucionar desde el punto de vista más metodológico y por lo tanto desde una filosofía o desde visiones filosóficas que yo llamaría más prácticas. Un ejemplo puntual. Un gran tema de filosofía de la ciencia es justamente este del método científico y sobre todo el de la verificación. Porque, claro, la verificación es importante, pero bien sabemos que a veces no es lo más importante. La idea es, aquí pues ni modo, también tengo que dar nombres y conceptos particulares, ¿no? La idea era, a ver, ¿cómo lo digo sencillo? Tradicionalmente se pensó que verificar era el criterio de la verdad. Y sobre todo de la verdad científica. A eso le llamamos verificacionismo. Y si quieren autores al respecto, el círculo de Viena o el positivismo lógico son como los tradicionales del asunto, ¿no? Pero precisamente en la estructura del desarrollo de una ciencia, en la estructura lógica, hubo quien vio que era más importante la posibilidad de la no verificación, o sea, la mera posibilidad de lo que el autor Karl Popper va a llamar falsear una afirmación. Eso es a veces más importante y Popper pensaba que era absolutamente crucial para la ciencia falsear sobre verificar. De manera que incluso nuestro concepto de ciencia se ve modificado por este punto de vista, ¿no? Porque típicamente pensamos que las mejores teorías son las que, o tradicionalmente desde el punto de vista clásico, pensaríamos que nuestras mejores teorías son las que tienen muchas verificaciones muy fuertes y muy agudas, ¿no? Pero desde el falsacionismo, perdón, que sería un poco una visión distinta, no exactamente contraria, pero sí distinta, precisamente una muy buena teoría es la que tiene verificaciones muy poco probables, que tiene verificaciones que son como muy difíciles de asimilar. El gran ejemplo que siempre ponía Popper era precisamente la curvatura de la luz, de la foto de Eddington con respecto del eclipse este, ¿no? Es muy difícil, es muy contraintuitivo decir la luz se va a curvar. Eso es un gran falseador. Y por lo tanto, cuando la luz se curva y hay una verificación, pues nuestra confianza en la teoría crece. Porque era muy improbable que sin la teoría lo explicáramos. Esta narrativa que les acabo de dar, yo la veo realmente a medio camino entre cuestiones propias o fundamentalmente filosóficas y cuestiones metodológicas. Está como, a juicio mío, está ahí en medio. ¿Por qué? Porque, siento que sí les hace más o menos, o les puede hacer más o menos sentido a los físicos, ese tipo de narrativas filosóficas, pero a los que estamos del lado de la filosofía nos deja muchas otras preguntas que parece que están supuestas en todo este discurso de verificación versus falsación versus X y Y, ¿no? Y son preguntas, son las clásicas, las fuertes, las de Platón. ¿Qué es eso lo que llamamos entonces una verdad de la experiencia versus una verdad de la razón? ¿Y cómo se relacionan? Ese problema no es nuevo. Ese problema es como el problema de la filosofía, repito, desde Platón, ¿no?
Y entonces resulta que hay como dos direcciones, no sé si se fijan, de investigación, ¿no? Irse a preguntas más fundamentales y más como sobre los conceptos y tal, y entonces estamos más como en la casa de la filosofía, o ir más bien a decir, bueno, pero qué tanta aproximación, qué tantas, como dicen los metodólogos, ¿no? Qué tantas sigmas de acercamiento tenemos o no, y eso es un número que se determina experimentalmente y ahora muy contemporáneamente también con metadatos, y se hace toda una serie de estudios más o menos empíricos para decir, a ver, como comunidad científica tenemos mucha confianza en que esto está bien. No sabemos si es como lo que está bien, así bien y ya no va a haber más, pero esto por lo menos ya lo podemos dar check y, no sé, dar el premio Nobel a alguien al respecto, ¿no? Si se fijan, aquí lo que yo quisiera insistir es un poco en que son como operaciones diferentes, pero también quisiera subrayar en que son un continuo de operaciones, en que no están divorciadas, en que la una necesita y requiere la otra, recusa a la otra, ¿no? Eso es a mí lo que me parece, pero no sé si estoy diciendo algo con respecto de la pregunta, ya me moví demasiado. Sí, con respecto a este experimento del eclipse de Eddington, se dice por ahí que cuando a Einstein le llegó la noticia de que efectivamente se había validado la teoría de la curvatura de los rayos de luz, pues como que ni se inmutó mucho, porque dijo, pues aunque el experimento no hubiera resultado, yo sabía que la teoría estaba bien, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Y no sé si hacia eso vamos también ahorita con estas teorías que no tenemos de alguna manera el experimento para verificarlas. Entonces, a mí me preocupa mucho la situación actual de la física en ese sentido, en decir, bueno, sí, tenemos toda una historia y toda una experiencia de que efectivamente hemos validado la teoría de manera directa o de manera indirecta, pero la estamos validando, ¿no? Pero yo creo que estamos llegando a un punto donde nos estamos metiendo ya no sé si en el detalle fino, que eso se puede interpretar también como la mecánica cuántica cuando estamos diciendo del detalle fino, pero a mí me incomoda mucho. No sé, como científica me incomoda mucho, y de hecho a mí cuando en la parte de divulgación me preguntan, ¿y qué onda con la teoría de cuerdas? Yo ni siquiera tengo una postura al respecto porque no soy experta en el tema, pero a lo más que llego y puedo decirles a quienes me están escuchando es decir, sí, pero el problema con estas teorías es que no tenemos la manera de verificarlas. Y yo me siento terriblemente incómoda con esa situación. Entonces, yo creo que eso de alguna manera nos va a hacer convergir nuevamente a la cuestión filosófica y decir cómo estamos viviendo ahora la ciencia. Sí. Ese es un gran tema también. Digamos, porque también hay como órdenes de cientificidad, ¿no? Es decir, hay como cosas que tenemos como sabidas, como básicas y que no disputaríamos, pero hay otras que están ahí en el límite de que a lo mejor precisamente carecen de confirmación experimental o de, no sé, la repetibilidad que hubiéramos deseado, en fin. A ver, sobre la teoría de cuerdas, yo también lo que sé, obviamente, ni soy físico, ni mucho menos especialista en teoría de cuerdas, lo sé desde la divulgación. Y lo que me parece, siempre que la veo mencionada, es como un poco me recuerda a la estructura como general en la que se desarrolló la ciencia en el siglo XX, que fue más como avanzando precisamente la teoría en el pizarrón, y después como llevándola a la posibilidad experimental. Y a lo mejor ese es un poco el feeling que traía Einstein, ¿no? Así de, bueno, sí se puede, pero aquí están las cuentas y miren, todo sale perfecto, ¿no? Y
pero a mí también me preocupa esta cuestión de la cientificidad. Quizá no por la misma razón, sino porque a juicio mío fue muy evidente que había una crisis de la noción, no tanto de la noción, sino de la divulgación científica, y por eso aprecio tanto realmente a las personas que la hacen, porque están en una línea de batalla, creo yo, fundamental, culturalmente hablando. Cuando tuvimos lo de COVID, cuando tuvimos la pandemia, sí hubo un momento, sobre todo que aparte estábamos, bueno, no sé si todos, pero yo sí estaba súper metido en las redes sociales, viendo todos los videos posibles al respecto, y había claro anticientificismo. O sea, con una fuerza y con una virulencia que yo decía, bueno, a ver, está bien que yo no pueda decirle a esta persona si cuando se vacuna le va a dar una reacción. Eso es una cosa a decir y llevar el argumento hasta no hay que vacunarse nunca. Son dos afirmaciones bien distintas y tienen dos consecuencias también bien distintas. Sea el caso o no, a mí lo que me preocupaba era como que la interesa de las personas que negaban la capacidad de la ciencia por poder determinar este tipo de cosas, porque puede ser mucha o poca, pero hay una incidencia. Es decir, podemos pensar que la ciencia da modelos, podemos pensar que describe la realidad, podemos pensar que da guías generales teóricas para ciertas prácticas. Entonces podemos tener diferentes grados, digamos, de confianza en las teorías científicas, pero yo nunca había visto tan de primera mano cómo en la cultura contemporánea había más bien un escepticismo radical al respecto de la ciencia. Y eso sí me preocupó mucho, porque literalmente se estaban jugando vidas. O sea, no era algo meramente teorético, así de si encontraremos ondas de curvatura del espacio, no sé qué. No, esto no era de este tipo de ciencia de avanzada, que es muy bonita, que ver las fotos, ¿no?, de los agujeros negros y todo eso es súper padre. No, acá estábamos hablando de algo que estaba al ras del suelo en el sentido más estricto. Y en ese sentido también me parece importante y me parecía... y me parece todavía hasta el día de hoy una tarea urgentísima, precisamente mostrar que no hay una separación, y por eso también me interesa hacer ver que la filosofía no es como una especie de cosa distinta de la ciencia a la que podamos atender, como para que dos cosas se contradigan tienen que estar en el mismo sentido. Eso es una obviedad más o menos clara desde el punto de vista lógico. Y si yo estoy intentando decirles que la filosofía se mueve en un plano y la ciencia en otro, es porque entonces en estricto sentido no se pueden contradecir, porque no están hablando estrictamente de lo mismo. Para ponerles el ejemplo, volvería al asunto Una cosa es determinar qué es este objeto y otra preguntarme por las condiciones o las posibilidades de determinarlo. Son preguntas diferentes. La primera, típicamente tendemos a decir, es la pregunta de la ciencia, ¿no? Pues esto es cristal y tiene una estructura molecular dada, etcétera, etcétera. Pero ya preguntarme cómo determiné eso quizá ya no es tan igual que la otra pregunta, ¿no? Entonces, por lo menos, no sé, yo estaría insistiendo en que estas son pistas y claves para mostrar una alianza. Que aquí también quiero decir otra cosa. Perdón, y ahorita sí paso con otra cosa. Una alianza que no es meramente estratégica, ni cultural, ni social, sino que estaba orgánicamente planteada desde el inicio de la filosofía históricamente, ¿no? Yo siempre les recuerdo esto a los alumnos cuando tengo la oportunidad. Platón no se preguntaba primero qué eran las ideas y el ser, y después se preguntaba algo de la vida real. Era completamente al revés. Primero se preguntaba, ¿estará bien matar? Porque eso es algo que se hace en la vida práctica real. Y después preguntaba si eso tenía una condición universal, que tenía que ver. Entonces, es al revés la cuestión, ¿no? Y bueno, solamente con esa aclaración quería continuar. Disculpen que tenga que interrumpir este gran diálogo. Quisiera pedirles... ¿Quiere decir algo? Quisiera pedirles a los interlocutores, como parte, para ir cerrando un poco, como preguntarles con qué comentarios finales se quedan ustedes, algunas dudas que crean que puedan ser fructíferas para los demás,
o qué recuperan de este intercambio de ideas? Bueno, retomando la última parte, yo creo que, y para mí es un miedo, que de pronto la física, bueno, la ciencia se puede volver cínica y decir, pues a mí lo que me interesa es explicar el comportamiento de esto y ya lo demás, lo que me diga el filósofo, ni me sirve ni me interesa, ¿no? Eso puede ser algo cínico y la verdad yo creo que no debemos ir por ahí. Pero ahora que tomas el triste suceso de la pandemia y el COVID, pues sí, desafortunadamente, o más bien nos dimos cuenta de la desafortunada situación de la poca cultura científica que tenemos como sociedad. Y lo que decimos, pues el trabajo que tenemos que hacer es la divulgación de la ciencia. Y para mí es un trabajo día a día. Entonces, creo que también es importante, y aquí mi pregunta, y mi última pregunta es, ¿se hace divulgación en filosofía? ¿Y cómo se hace? Bueno, sí, para ir cerrando. Respondo directo porque tengo la respuesta en la punta de la lengua. ¿Hay divulgación filosófica? Sí la hay. Una de las cuestiones que después tendremos que ocuparnos y que en esto precisamente la forma propia de la práctica filosófica dificulta en cierta medida es qué es lo que queremos divulgar y para qué. Porque esto es también una pregunta importante. Entonces sí la hay y la hay de muchas maneras y de muchas formas. Hay una muy seria, muy didáctica, muy pedagógica y muy buena. Y bueno, se las recomiendo ampliamente en TikTok para que alimenten su algoritmo con cosas que no son bailes nada más. O sea, también los bailes, pero también algo de filosofía estaría bien. Y entonces lo que me llevo yo un poco acá es pues un poco la dicha de haber encontrado quien trabaje en una alianza, ¿no? en la divulgación científica, que también es bien importante y que a mí me da un poco también de mala, no sé, siento pesadumbre, lo poco reconocida que es la divulgación en el trabajo científico, que contraviene lo importante que es. Porque sí, es muy importante seguir avanzando y tener estudios estratégicos y tal, pero también es importante. Y solamente quisiera cerrar también con esto, ¿no? Precisamente esa pregunta sobre el sentido general de la práctica científica y tal, que parece algo gratuito, en efecto no lo es. Es decir, también en la ciencia que es hecha por seres humanos hay unas intenciones que se ocultan o no, o que pueden ser conscientes o no, pero que no pueden ser ignoradas. Y que en eso también puede contribuir en buena medida la filosofía a vislumbrar. Y bueno, yo con eso cerraría. ¿No hay algún otro comentario que deseen agregar, ninguno de ustedes dos? Bueno, nada más haciendo... y lo digo en términos de pues, los problemas con los que nos enfrentamos con la divulgación, y como bien dices, es una tarea que poco a poco va ganando espacio, pero como que se ve como, ni siquiera hay una formación para el divulgador, ¿no? En todo esto. Pero un poco lo que te van a preguntar, o lo que nos preguntan, y bueno, ¿a mí para qué me sirve saber ciencia? Y una respuesta aquí muy directa con el caso que planteamos es, pues te puede salvar la vida. Y el que te pregunte, y es un poquito la pregunta que tú hacías, ¿para qué? Si a ti te preguntan, ¿y de qué me sirve saber filosofía? Híjole, eso está más difícil, pero bueno. Yo diría que es algo muy similar. A ver, pondría, no sé cómo abordar la pregunta de manera sencilla y directa. Bueno, directo. La filosofía aclara cosas. Es lo que hacemos en esencia. Las aclara de manera distinta que las demás ciencias, pero no me puedo meter como en la distinción precisa de cómo, pero créanme, ese es el asunto, aclarar cosas. De hecho, ya lo había dicho un poco, ¿no? Es aclararlas como de la manera más
fundamental que podamos, ¿no? De la manera más general o universal o necesaria. Aquí depende un poco del autor, del asunto, pero esa es la idea, ¿no? Por eso en filosofía sí tiene chiste y tiene sentido hacer preguntas como ¿qué es el ser? No porque sea importante, no, sino porque si no alcanzamos ese grado último, pues no estamos dando satisfacción a la tesis o a la necesidad misma que se le plantea a la filosofía, ¿no? Entre paréntesis, una anécdota, una vez yo también hice una reunión así como de divulgación filosófica, por cierto, y las preguntas que tenía el público para los tristes estudiantes que yo había reunido eran cosas como esas, ¿no? Bueno, ¿y existe la verdad absoluta? ¿Qué sentido tiene la vida? Todas esas preguntas que son así como de repente preguntas que hasta se pueden ver poéticamente, son tan graves, son tan importantes para la existencia humana que no podemos contentarnos con justificaciones parciales. O por lo menos esa es la idea, que queremos la mejor justificación posible del asunto. En ese sentido, la filosofía siempre sirve para aclarar, porque justamente ahí donde también, supongamos, tenemos dos cosas que hacer. Seguir el camino que nos indican los médicos y la Organización Mundial de Salud o no. Y hay un criterio que debe estar informándose la persona para poder hacerlo, y si es científicamente informado, eso está muy bien. Pero si aparte tiene la clarificación filosófica, pues mejor. Entonces diría que es un poco para lo mismo, pero en grado distinto. Esa sería como mi respuesta directa al asunto. Pues me encanta, y yo creo que, como decía al inicio, pues vamos a lo mismo. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar a la siguiente parte del diálogo, que es la participación de las personas que están aquí presentes. Les pediría, por favor, si tienen alguna pregunta, puede ser una pregunta que pretenda aclarar algo que no entendieron, preguntas de profundización, o bien preguntas críticas que tenga alguno de los participantes. Les pedimos ser breves y concisos. Soy Emanuel Ramírez, del Departamento de Física y Matemáticas aquí, y abundando sobre lo que decías, tu nombre otra vez, por favor. Pedro, sí, que decía Pedro ahorita, y sobre la respuesta a esta pregunta de que para qué me sirve la filosofía. Yo tengo otra pregunta y se la hago sobre todo porque veo que hay un auditorio de muchos jóvenes aquí, y la pregunta es, a ver, ¿es tu cerebro el que piensa? A ver, piénsenle, ¿es tu cerebro el que piensa? La respuesta es no. No, el cerebro es una CPU, es una maquinita, es un cúmulo de moléculas interconectadas y todo, pero el que piensa eres tú, o sea, el espíritu vivifica. Tú eres un espíritu que está ocupando un cuerpo y que lo hace vivir, y entonces tú eres el que manda sobre ese cerebro. Ahora, cuando naces, te lo mandan con una memoria con 0 gigas de información. ¿Sí? Y es como la computadora. La computadora sin programas no sirve casi de nada. ¿Ok? Entonces, el saber filosofía, el saber matemáticas, el saber física, el saber administración, el saber documentación, el saber todo lo que te está enseñando la universidad es lo que te está creando programas en la cabeza y que finalmente te permite tener más apps para que en un momento dado tú puedas tomar decisiones, amplía tus posibilidades como profesional o como ser humano, ¿ok? Y entre ellas yo creo que fundamentalmente tendríamos que saber todos algo de filosofía y básicamente, o sea, esencialmente lógica, todos tendríamos que saber eso, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo solamente lo digo ahorita
como tratando de responder tu filosofía. ¿Para qué estudiamos filosofía? Pues para ser mejores en la vida, ¿no? Para crecer más tú mismo, para tener más programas en tu computadora que te permita finalmente ser una mejor persona, y por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender a ser mejores todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido por favor sus preguntas sean concisas y directas. Esa no era pregunta. Hola, soy Pablo, de Gestión Pública. Dos cosas que dijo la doctora Lorena me llamaron la atención. Uno, este ejemplo en el que Einstein dice, bueno, si no se probaba de esta manera, mi teoría se iba a probar de otra. Y el hecho de que las teorías de la física contemporánea no son empíricamente verificables. Y entonces esto me hace hacer la siguiente pregunta. Si la ciencia puede pensar cosas que no son comprobables, pero sigue usando un método científico, ¿esto tiene implicaciones retroactivas? O planteando la pregunta de otra manera, ¿esto que está pasando en la actualidad quiere decir que fue una coincidencia que las cosas que en el... quiere decir que es una coincidencia que en el pasado lo verificable y lo teorizado estuvieran juntos y ahora no lo están? Esa es mi pregunta, si tiene implicaciones sobre el método científico en general. ¿Pero que responde la pregunta o no? Sí. Bueno, de acuerdo. ¿Ese es el bueno? Muy bien. Se me extravió por el que estaba funcionando. No, es este. Sí, yo creo que, como también decía al inicio, yo creo que más bien es que cada vez nos estamos acercando más al detalle fino, y eso ahí donde nos mete el asunto de poder o no poder verificarlo. Bueno, ¿y por qué no se puede verificar? Eso no lo sé. O sea, no sé, a veces lo que decimos, pues así como no sé cuántos siglos atrás no hubiéramos podido verificar la existencia de esas partículas diminutas o lo que sé yo, y a raíz de la tecnología, y por ejemplo en el caso también de la curvatura del espacio-tiempo, a partir del uso de los grandes telescopios potentes, estamos pudiendo tener una mayor capacidad de verificación. Pues no sé si eso vaya por ahí también, ¿no? De que lo que pasa es que estamos limitados en el aparato con el que estamos verificando. Eso para mí podría ser una opción. Ahí está. ¿Sí funciona? Ah, sí. Bueno, mi pregunta va, a ver, en los últimos siglos, o más bien como es propio de esta época de la historia, parece ser que la ciencia ha ocupado el lugar de aquello que toma pues la medida de la validez de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguna discusión, la respuesta usualmente suele ser, la verdad es lo que científicamente se ha comprobado, o esto sí tiene que ver con la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces esto ha llevado a que en muchas ocasiones, o al menos en la divulgación como hemos visto, se le dé el micrófono a científicos y a físicos para preguntarle preguntas que son propias de la filosofía, ¿no? O sea, ahí tenemos a Neil deGrasse Tyson explicando cosas de Dios, etcétera, y entonces decimos como, bueno, pues le hace falta leer ciertos filósofos como para dar una respuesta más amplia o más conocida, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer nosotros para salvar esa alianza entre filosofía y ciencia, que requiere pues el reconocer que tanto los científicos reconozcan el límite de cómo pueden responder a ciertas preguntas, y los filósofos reconocer el límite de qué le toca a la ciencia considerar, algo que parece, o en mi perspectiva, pues se ha ido perdiendo últimamente? Bueno, entonces yo creo que regresamos al punto de qué es lo que le interesa a cada parte, ¿no? Y ahí, como bien dices, pues hay que respetar los campos de cada parte. Entonces, si bien pues puede haber el científico y sobre todo el divulgador
que tenga un muy buen conocimiento de la filosofía, bueno, pues va a poder abordar las dos cosas, pero no necesariamente es el caso. Entonces yo creo que sí, hay que tener cuidado con eso. Yo pensaría que tiene que ver con lo que comentábamos en un momento, la cierta necesidad de la formación filosófica en la ciencia y viceversa. Porque en efecto, vamos, no solamente la ciencia, sino también la filosofía en algunos momentos traspasa lo que parece ser su propio campo y llega a lugares que quizá no les son los más propicios porque ya cambió de objeto de estudio sin advertirlo, ¿no? Entonces, yo apostaría que tendría que ser también un poco de enseñanza filosófica en la ciencia en ese sentido, para ver qué es aquello de lo que yo estoy hablando y los límites y las condiciones de eso que estoy hablando, ¿no? Por lo menos para que quede claro que no es absolutamente por default que puedo hablar de cualquier cosa con el método científico en la mano o con la idea de la ciencia en la mano, ¿no? Eso debería estar más o menos claro, creo yo, en la educación, como primer lugar, y ya después también en la divulgación como segundo lugar, para poder ayudar a ese tipo de cosas. Pero pues yo insistiría, ¿no?, en los dos lados, tanto en la filosofía como en las ciencias. Yo tenía una pregunta sobre si la física ha llegado a terrenos tan teóricos, no sé si se puede decir incluso especulativos, como son la cuestión de masa con Higgs, materia con teoría de cuerdas, y también al revés, ¿no? La filosofía siempre estando atenta a cosas tan empíricas, que a veces parece ser el terreno de la ciencia, y esta tendencia parece, no sé si decir, pero parece universal, de querer hegemonizar cierto tipo de discurso. O sea, anteriormente desde la teología, desde la religión, ahora con la ciencia, como decía mi compañero Clemente. ¿Cómo le podríamos hacer para evitar agotar la discusión sobre la realidad desde cierta forma de acercarse a ella? Claramente los límites no son claros entre física, filosofía, otras disciplinas, pero siempre está claro cuando una se mete en terreno de la otra, pero no sabemos en dónde está esa frontera. Entonces tenía esa pregunta de cómo podemos evitar esa intención de agotar cierta forma de discurso sobre la realidad. De entrada, yo no creo que sea necesario poner una frontera, ¿no? En el sentido de que pues se necesitan mutuamente. Y vamos a estar saltando de un lado al otro, creo yo. No sé si quieres. Sí, yo veo la cuestión un poco, a ver, sí, creo que hay una posibilidad de que la ciencia pretenda ser la única manera de, sobre todo cuando hablo de ciencia, aquí me estoy refiriendo a las ciencias de todos conocidas, digamos, ¿no? Todo lo que todos acreditamos ya como ciencias. Para ser específicos, supongamos que la física es el discurso sobre la realidad. Así he dicho, nada más como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacer claro que hay preguntas con sentido, que no son preguntas espurias, las que se pueden hacer al respecto de las condiciones de la realidad, pero que no están en manos precisamente de la manera en que la ciencia física se aproxima a ellas, ser muy claros en cuáles son esas cosas que no están completamente clarificadas, que están medio supuestas, que están, etcétera, etcétera, para, es decir, mostrarle el mejor caso
a los otros de por qué esas preguntas también tienen sentido. Y así mostrar un cierto límite. Claro, este límite es permeable, digamos, ¿no? Hay cosas que ese esclarecimiento de la realidad en sentido físico serán importantes para la filosofía, pero el otro caso también debe ser evidente. Y ambas implican entonces un límite y una conexión. Y poner en claro cuál es ese límite y cuáles son las posibilidades de conexión, eso es un trabajo muy, muy importante. Porque sin claridad en eso, no podemos colaborar de manera efectiva. Eso es lo que yo diría al respecto. Hola, buenas tardes. Nancy Ulloa, del Departamento de Matemáticas y Física. Me llamó mucho la atención cuando comentaste, Pedro, acerca de que cuando se trabaja en la ciencia se trabaja en torno a verdades, ¿no? Y hablando de este tema de verdades y axiomas, teoremas, cómo se van construyendo estas supuestas verdades, las digo entrecomilladas. Pienso en, por ejemplo, la historia de la matemática, cómo se ha desarrollado y cómo muchas de esas verdades, gracias a que los conocedores de matemáticas que se atreven a filosofar y a cuestionar esas supuestas verdades, se han logrado parteaguas súper importantes en la matemática. Por dar ejemplos, el teorema, el axioma de las líneas paralelas en la geometría, que al negarlo se creó una nueva rama de geometría, o los infinitos, los alefs, que luego se inspiró Cantor en ellos, o el teorema de la indivisibilidad. O sea, todas estas cosas son cosas que gracias a que nos cuestionamos estas verdades, se han creado cosas súper interesantes que luego nos explotan el cerebro, ¿no? Entonces, para la doctora Lorena, mi pregunta es, en la física, no sé si tanto tú de forma personal o bien gente que tú conoces o gente de la ciencia has notado que han hecho cuestionamientos en tiempos modernos acerca de supuestos conocimientos físicos que se dan hechos como verdades y que ahorita quizá estén en un momento en el que pueda llegar a un parteaguas en la física. No, la respuesta directa es no me ha tocado eso. Creo que, bueno, uso mucho la palabra creo, más bien, mi experiencia es, la gente con la que trabajo particularmente en el campo de la astronomía, y esto es algo interesante también porque muchas veces se hace la distinción entre la astronomía y la astrofísica. Y como que la distinción que se hace es que los que son astrónomos son los que se dedican a observar y un poco a ver qué se encuentra y validar mediante observaciones las teorías. Y que los astrofísicos son los que hacen las teorías, la parte teórica. Para mí no debería existir esa distinción porque a final de cuentas, pues las teorías, si bien nacen de un fundamento estructurado y muy abstracto, pero que a final de cuentas está fundamentado en lo que conocemos como la teoría física, pues no se hace nada más para dejarlo ahí, sino de alguna manera sí se busca que se encuentre la validación. ¿Cómo? Bueno, pues eso ya dijimos que a lo mejor no existe todavía la respuesta, pero a su vez los que hacemos observaciones, por una parte tanto validamos lo que estamos validando las teorías, pero también nos encontramos con nuevas cosas que entonces hay que buscarle la explicación. Pero bueno, a lo que iba es que yo soy de la parte de los que llamaríamos observacionales. Mi círculo de astrónomos son los que nos dedicamos a observar en los telescopios y tratar de explicar qué es lo que intentamos. Tengo amigos cosmólogos, sí tengo amigos cosmólogos, que andan mucho, y yo creo que la cosmología es el claro ejemplo de donde de alguna manera confluyen las dos partes, ¿no? Porque tanto la ciencia como la filosofía, porque ya nos vamos al origen, a los porqués ahí ya de gran peso, pero en mi experiencia, pues ellos no están muy, más bien como que siguen su caminito, y no se han encontrado con cuestiones así de decir, ay, a ver, aquí hay que ver para dónde me voy, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver particularmente con mi caso y mi círculo de científicos, pero no lo sé.
Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Ok. Bueno, creo que los demás ya hicieron, o sea, no me quiero repetir y es muy similar a lo que han dicho los demás y sobre todo la señorita de rojo del Departamento de Física, creo que lo hizo muchísimo mejor que yo, pero va más o menos de la mano. Pero de hecho tú, Pedro, mencionaste medio al principio de a la mitad del lecture que o sea, es realmente importante saber la historia de la filosofía y de la física y de Aristóteles, Sabor y todo eso. Y, o sea, no sé si lo mencionaron, si sí lo mencionaron o no, pero quería saber su opinión de ambos sobre ese punto, sobre si es necesario saber la historia para, no sé, como fundamento de pensamiento crítico y para como, ¿cómo decirlo? Resolver o crear nuevas teorías, porque siento, bueno, en mi opinión, siento que hoy en día como que nos falta mucho esa parte, ese como pensamiento crítico que antes teníamos y que comparamos como mucho los resultados anteriores y así. Entonces, bueno, más bien, ¿cuál es su opinión sobre eso? ¿Es importante saber la historia y es importante, no sé, comparar lo que han tenido los demás con lo actual? O sea, obviamente, o sea, como de manera un poquito más indirecta, no sé si me doy a entender. En mi opinión, sí es importante conocer la historia, pues porque te da el panorama general de cómo ha sido la evolución de las ideas, ¿no? Y desde qué punto se puede abordar cada pregunta. Pero también es importante porque eso nos enseñaría a que hay que ponerle cuidado ya a la parte académica, en mi caso, cuando nos estamos formando como científicos. Porque también muchas de las críticas es que pues nos enseñan los cursos y nos dan las prácticas del laboratorio, que es donde experimentamos, nos dan la receta que hay que repetir, repetimos el experimento de Galileo, medimos en cuánto tiempo cae la piedra y concluimos que efectivamente la gravedad es 9.8 metros, bueno, la aceleración es 9.8 metros, ¿no? Entonces, si tenemos todo ese trasfondo histórico de cómo surgen las ideas, de cuáles son los cuestionamientos que se han hecho, pues eso se puede empatar en la formación académica y que pues sean los estudiantes los que se planteen sus cuestiones, los que planteen sus experimentos y en ese sentido pues vamos a tener mejores científicos. Sí, gracias. Tu pregunta me da la chance de aclarar un poco el sentido de lo que dije. Mi crítica es mucho más en el sentido en que, muy particularmente en la filosofía, ese parece muchas veces ser como el único camino para estudiarla y que no hay algo así como contenidos fundamentales que igual Platón que Kant tuvieron que conocer. Y eso sí que se me hace problemático, ¿no? Por ahí hay un artículo más o menos reciente que hizo el análisis de en qué se basan las licenciaturas en filosofía en México actualmente, y es la estructura central, que es histórica, es algo así como el 98%, una cosa así, y esa es como la formación filosófica central. Y yo creo que debería de estar un poco más en esto que comentas, ¿no? En cursos sobre pensamiento crítico, sobre teoría de la argumentación, sobre lógica y también sobre más bien problemas y sobre esos problemas contemporáneamente se está trabajando. Creo que eso debería de complementar, pero aquí quiero hacer una observación. Se trata para mí no de desechar lo otro, sino de quitarle su centralidad. Sobre todo hay una sensación muy recurrente en los alumnos de filosofía que cada nuevo semestre hay como una nueva versión acabada de lo que hay que entender por filosofía, y no es sino hasta el final que llegas ya a como la versión acabada y es una mentira porque realmente hay otras. Y esa sensación es problemática. Voy a dejarlo en que es problemática. Y entonces creo yo que, o sea, para decirlo con puntualidad, la historia de la filosofía y de las ciencias es buena conocerla,
muy buena conocerla. Yo recordaba ahorita que hablaba de la historia de las matemáticas, un medalla Fields de hace 2, 3 años comentaba que lo primero que hizo para su doctorado fue leer las disquisiciones aritméticas de Gauss. No para saberse los teoremas, eso ya lo sabía, sino para un poco recordarle el estilo al maestro, ¿no? Y eso está bien chido y eso es una cuestión histórica que él más o menos retrotrae para su propia práctica científica, que no tenían que ver directamente con la historia de las matemáticas, ¿no? Pero que sí le da una perspectiva. Entonces yo diría eso, ¿no? No únicamente eso, ni centralmente eso, sino, pero tampoco tirarlo por la borda. Pero además yo creo que también es muy, muy importante no quedarnos como lo que llamaríamos los clásicos, ¿no? Sino también incluir, pues, el pensamiento de lo moderno. Retomando un poco lo que decía la doctora sobre la física moderna, donde en la actualidad tenemos más teoría, pero en esa teoría no tenemos una validez empírica. Quería preguntarle al doctor Pedro si realmente, como en este ejemplo de lo que es la física, también se vive eso dentro de la filosofía, o sea, si hay una teoría que hasta ahora no tenga una validez empírica. Toda la tradición filosófica, prácticamente, de Platón hasta hace en septiembre de este año, esa es una pregunta fundamental. Lo que es una pregunta simple y sencillamente inexpugnable. ¿Cuál es el criterio de validez de una afirmación filosófica? Esa es una gran pregunta. Yo diría que en la práctica tradicional que tenemos, la solidez argumental es la baliza, el criterio, ¿no? Y eso es una cosa meramente lógica. Es decir, un argumento válido es el que, o un argumento sólido, perdón, es el que es válido formalmente y que tiene premisas verdaderas, es decir, válido materialmente. Eso es un argumento sólido, y párale de contar. Y se puede un poco ir con esa idea de que esto es, y aquí respondo un poco directamente a tu pregunta, no, nunca ha sido una cuestión empírica la validez filosófica. Nunca directamente. Pero aquí mismo, otra vez, por la naturaleza de la disciplina, eso se vuelve también controversial. Porque hay que preguntarse si esa experiencia, qué tipo de experiencia, porque los filósofos tienen esta mala maña de desdoblar cosas, y entonces podemos decir experiencia empírica, experiencia trascendental, experiencia autoperceptiva, experiencia extrínseca, etcétera, ¿no? Bueno, y hay momentos en que cierto empirismo fuerte se ha posicionado en la historia de la filosofía, y yo actualmente te diría que todavía estamos muy en la era del argumento. En la era de que si el argumento es sólido, es una buena posición filosófica. Pero nada más por meter ruido, yo diría, te digo también que esa no es mi posición. Yo creo que hay algo distinto de ello, pero esto ya es disputar la naturaleza misma de la investigación filosófica y las condiciones de ella. Y es una disputa muy fea, muy poco amable, muy gris, y que tiene encima mucha tradición, que es muy difícil sacudirse, y que me llevaba también un poco al punto de la historia. Porque se tiene la sensación de que, como eso es lo que históricamente ha permeado, pues es lo que seguirá permeando. Pero te dejo la respuesta ahí por el momento. Buenas tardes, Camila. Primero, para el doctor Pedro, en una parte de su discurso inicial mencionó a su filósofo de cabecera y lo citó como para decir que, o sea, que la filosofía complementa a la ciencia para dar como ese magis de los descubrimientos obtenidos que, o sea,
Sí, o sea, como que si alguien está haciendo ciencia y descubre algo, entonces lo que le da el magis al descubrimiento es la filosofía. Pero entonces, ¿no se llamaría la filosofía sabiduría? ¿O cuál es la diferencia entre filosofía y sabiduría? E independientemente de su respuesta, o sea, quiero también preguntarle si se estudia para ser sabio. Y para Lorena, que si cree que el sistema educativo para las ciencias exactas por sí mismo limita el desarrollo de las ciencias. Si cree que el sistema educativo para las ciencias exactas por sí mismo limita el desarrollo de las ciencias exactas. Sí. La última, perdón, la última parte de tu pregunta no la escuché bien. Sobre... Perdón. Sobre, bueno, la última parte que agregué al final. Sí, lo que agregaste al final. Que si se estudia para ser sabio. O sea, aunado a la respuesta que dé a la primera pregunta. Ok. Sí. No sé bien a qué te refieres con esto de que se le hace el magis a la... No, pero voy a pensar que es algo así como una justificación ulterior, ¿no? Como, bueno, según lo que entendí de su discurso fue como una idea filosófica se complementa con... Bueno, una idea científica se complementa con filosofía para que sea una idea fuerte. Ya. Sí. Claro, digamos, la idea general es esta, ¿no? En la vida práctica vivimos con verdades y esas verdades las usamos y las desusamos e incluso a veces las ocultamos voluntaria, involuntariamente, etcétera. Pero hace falta comprender cómo es que las tenemos, qué condiciones satisfacen para ser verdades. Ya están ahí, en la vida ya todo está ahí. La filosofía no pone nada. Se preguntó cómo llegó eso ahí. Y claro, ese aclarar cómo o bajo qué condiciones es una comprensión mayor sobre eso que ya estaba ahí. Esa es un poco la posición, dicho muy general, husserliana al respecto, ¿no? O más o menos husserliana. No sé qué tanto atribuirle a esta Husserl, pero sería como yo lo explicaría a él, ¿no? Y claro, a propósito de la pregunta del otro compañero, Husserl cree que la filosofía tiene que ser ciencia y a eso se dedica en su trabajo, a dar un método que haga a la filosofía científica, y ese método curiosamente es empírico, pero en un sentido muy curioso que no tengo chance de explicar porque tardo un semestre tradicionalmente en hacerlo, porque está así como complicado decirlo en palabras breves. Pero básicamente esa sería la idea. Hay algo de evidencia en la experiencia que nos posibilita el esclarecimiento de los conceptos que ya utilizamos en la vida, pero este nuevo esclarecimiento filosófico es el último posible. Y eso es lo que lo caracteriza frente a toda otra forma de exploración, que es el último posible. Si sabiduría es algo parecido a esa explicación última, sabiduría y filosofía se identifican. Ahora bien, tradicionalmente la sabiduría no se suele identificar con eso, sino con una conjugación de este esclarecimiento teórico y con lo que Aristóteles llamaba frónesis, o sea, el saberle a la vida, el conocimiento práctico. Esa sería como la sabiduría en general. Si a la sabiduría le quieres agregar ese otro elemento de saberle a la vida, la filosofía no es propiamente sabiduría, pero la posibilita de una manera particularmente clara, porque esa es la esperanza de la fenomenología husserliana. Bueno, muchas gracias. Una disculpa, no hay... continúa. Bueno, nada más, voy a ser rápida. Sí, no nos ayuda mucho y desde todos los niveles. Yo me sorprendo y lo digo un poco con vergüenza porque en los 6 años que estuve en la primaria y los 3 años que estuve en la secundaria y los 3 años que estuve en la prepa, nunca escribí un ensayo. Nunca me pidieron un ensayo.
Entonces, no hay un fomento al pensamiento crítico. Entonces, desde los niveles básicos estamos acostumbrados a que viene la información de una manera que hay que aprenderla, a veces hasta de memoria, y eso no nos ayuda, ¿no? Afortunadamente, ya cuando los estudiantes que deciden seguir una carrera científica, bueno, pues ya tienen ese interés y por su cuenta, y en muchas ocasiones, afortunadamente sí ocurre, que es gracias a los profesores, pues ya empiezan a hacer sus indagatorias, empiezan a informarse, a hacer todo, y bueno, pues ya a nivel universidad es donde verdaderamente empieza un poco esa parte, pero yo creo que necesitamos desde abajo. Ahora sí, una disculpa que no podamos atender todas las preguntas, no hay tiempo suficiente, pero les invito a todos y a todas ustedes al siguiente diálogo, que es el siguiente miércoles, misma hora, que va a ser sobre el tiempo precisamente. Entonces, les quiero agradecer mucho a los dialogantes del día de hoy, a la doctora Lorena, al doctor Pedro, por darnos esta oportunidad, y nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes.